la ministra, si así lo permite, para iniciar esta conversación. Sí. Adelante. Mientras va a desayunar también, va llegando. Primero, gracias, ministra, por recibirnos, la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Muy buen día. ¿Cómo le va? Bien. Corriendo de evento a evento. Vi también que va a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, vamos a estar por allá el próximo lunes, que se inaugura, y después en una plática el miércoles siguiente. No han sido meses, semanas, días fáciles, han sido intensos, sobre todo pues con lo que ha ocurrido aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra. Sí, pues han sido semanas muy intensas. Bueno, en realidad todo el periodo. Yo voy a cumplir un año ya aquí, el próximo 14 de diciembre. Qué largo se les ha hecho a sus oponentes ese año. Sí, yo creo que a ellos más que a mí, pero, pero sí ha sido muy intenso, muy interesante y bueno, pues yo asumí finalmente pues la misión que nos toca hacer en este momento de transformación de nuestro Poder Judicial. Entonces, de hecho, desde que el presidente López Obrador me nominó para estar en la terna que después se sometió al Senado, nosotros teníamos mucha claridad en la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Una vez que ingresé acá, confirmé esa necesidad y más, porque he visto cómo funciona la Corte, el Poder Judicial, y me parece que era en ese momento, y debemos concluir con un proceso muy importante de reforma al Poder Judicial, no solamente legal, sino la parte más importante, que es en los hechos, que logremos transformar al Poder Judicial en el poder del Estado que debería ser, que procure justicia para la población en su conjunto. No solamente los privilegiados. No solo una élite, no solo unos temas, y además, bueno, y que no se sirva con la cuchara grande, porque, porque es un poder que está muy autocentrado, mira los recursos para sí mismo y no en función del servicio que debería rendir. Entonces, pues sí, pues hay una función importante aquí que hacer. Creo que pues las circunstancias a veces nos hacen a los seres humanos y pues esta circunstancia para mí pues fue fundamental y hemos tratado de estar a la altura, dando batalla, discutiendo y empujando ese proceso de reforma. Cafecito, Muchísimas ministra. gracias. Gracias a usted por la invitación. Pues invitamos aquí. Aunque a algunos les va a dar diarrea del coraje por No. chorrillo, porque estamos hablando desde otra perspectiva que no es la que abordan los medios corporativos, Lenia, ministra. En algún momento se lo planteaba al presidente. Cuando usted entró, ¿lo que encontró era peor o había hecho una evaluación correcta? Y dice, no, la cosa estaba peor. Yo le pregunto, ministra, este poder judicial podrido al que se refería el expresidente, este poder judicial que el pueblo quiere que se reforme, que se transforme, ¿cómo lo encontró? ¿Qué hay de lo que tenemos que decirle a las audiencias? Porque el pueblo merece estar informado. ¿Cómo está? ¿Está así de feo como se plantea? Sí, bueno, uno lo puede ver de cerca y aquí lo que venimos a mirar además pues fue documentar el tamaño de esos, el tamaño de la impunidad, del nepotismo, del tráfico de influencias, de un sinfín de desviaciones, creo yo, de lo que deberían ser los fines de los servidores públicos que se encuentran en el Poder Judicial y mucho abuso económico, porque el Poder Judicial tiene un presupuesto altísimo, 78,000 millones de pesos al año. Entonces, vive... Es muy cara la justicia en México. Pues es cara sobre todo para el resultado que tiene, porque es muy O la falta de...
Es exactamente, hay un nivel altísimo de impunidad penal, eh, y nos dicen luego los jueces, pero es que eso le corresponde al Ministerio Público, no a los jueces penales. Y no, no es verdad, le corresponde a los dos. Los jueces califican finalmente las investigaciones y también pueden ayudar a propiciar o no, que es lo que sucede, pues el mismo ámbito de eficiencia de los juicios penales. Y eso nada más en el ámbito penal. Creo que la parte más grave está en el ámbito social y en el ámbito del cuidado de los recursos comunes, los bienes como el petróleo, la electricidad, el medio ambiente, las áreas naturales protegidas, el espacio que es de todos los mexicanos y el espacio que tiene propiedad social también, como los ejidos, las tierras comunales. Hay muy poco respeto de los jueces a todo eso. Entonces, se suele mirar fraudes descarados y no nos importa meternos a resolverlos. Aquí hay muchísimo formalismo al respecto y cuando hemos tenido posibilidad de corregir grandes fraudes a los bienes públicos, por ejemplo, tuvimos un caso de un fraude en el gobierno de Puebla, vino el gobernador a explicarnos a cada uno de los ministros, una empresa 2009 no termina un libramiento para el que fue contratado o contratada esta empresa, le cancelan el contrato, le rescinden el contrato y se le imponen sus medidas de penalizaciones que vienen en los contratos. La empresa lo que hace, en vez de asumir su responsabilidad, es mandarle un oficio al gobernador pidiéndole le explique por qué le está imponiendo sanciones. Nadie le contesta del gobierno de Puebla, pues tampoco es que tuviera algo que contestarse. En el ámbito de un contrato, pues todo se entendería claro. Pero resulta que ese oficio no contestado lo presenta ante un juzgado administrativo local pidiendo que el gobierno de Puebla le dé una indemnización a la empresa por una injustificada, porque no le justificó, cancelación del contrato. Y entonces, asumiendo que hay una negativa ficta, que esto es un silencio de la autoridad que crea derechos, en este caso no puede, con base en un contrato, crearse derechos con base en una no contestación de un contrato. Pero resulta que el juez le da la razón a la empresa y le impone al gobierno, no solamente no le pide a la empresa pagar lo que debe, sino le impone al gobierno la indemnización que solicita la empresa. Y entonces en esos días, en esos mismos momentos, se decide disolver la Sala Superior del Tribunal Administrativo de Justicia Administrativa del Estado, del Estado de Puebla. Y entonces no tiene el gobierno de Puebla ante quién interponer la apelación de la sentencia. Interpone un amparo, que es otra justicia, es una justicia federal. El juez del amparo le dice al gobierno, no es competencia federal, tú debes apelar en la instancia local. Y entonces lo que hace el gobierno de Puebla es venir a la Corte con una revisión, pidiéndole a la Corte que atraiga el asunto para que le otorgue su derecho a apelar, porque tiene derecho constitucional a apelar. La Corte ve el asunto y decide no darle el derecho a apelar. Dice, este no es tema de constitucionalidad, es tema de legalidad local, además. No hay ningún asunto en el que se viole ningún artículo constitucional. Y bueno, pues yo que veía ese asunto, les discutí. Claro que lo hay, porque está el gobernador pidiendo un derecho constitucional, que es el de la apelación. Y entonces resulta que resuelven la segunda sala, que no se trata de una persona física con derechos humanos, sino de un gobierno que no tiene derechos humanos y entonces no le otorga el derecho a apelar y se queda firme no solamente la indemnización que en su momento hace varios años reclamó indebidamente la empresa,
sino con sus intereses que se fueron generando Y en la obra estos sin terminar. años, por supuesto. Y ahora debe el gobierno de Puebla 2.500 millones a una empresa que no tenía por qué pagarle nada y con sentencia firme desde la propia Suprema Corte. Ministra, yo soy muy mal pensado, Ajá, pero uno se preguntará, ¿y de a cuánto fue? Lo que no suena honesto suena metálico. exactamente. ¿Así le parece a usted también? Por supuesto, pues a mí me parece que por lo menos esta primera instancia no pudo haber resuelto lo que resolvió, porque es a todas luces contra derecho y contra la lógica y contra el sentido común y contra el interés público y contra todo. Y un juez que resuelve así no puede pensarse más que o está corrompido mentalmente o está corrompido económicamente y casi siempre sucede lo segundo. Voy a preguntarlo, ya se lo pregunté en su momento a la ministra Yasmín Esquivel, ahora se lo pregunto a la ministra del Pueblo. ¿Los monstruos están vestidos de toga y birrete, ministra? Porque lo que me está diciendo de ir contra los intereses del pueblo, que también, pues en este caso los poblanos y poblanas van a terminar chutándose 2.500 millones de pesos para una empresa que ni siquiera terminó la obra, pues es ir en contra de los intereses del pueblo. ¿Hay traidores a la patria en esta Suprema? Yo lo que creo es que, pues, no sé si denominarlos tan fuertemente, pero sí me consta que hay mucho desdén al interés público y al interés social, porque el mismo caso sucede, así como se resuelve, se desecha en 3 minutos lo que tardó años para una instancia que quiso lograr justicia o obtener justicia, trátese en este caso de un gobierno local o trátese de un ejido que fue despojado de sus tierras, que también sucede mucho. Vemos los fraudes, no es tema de constitucionalidad y se desechan los asuntos, o de trabajadores que piden una pensión mínima, incluso a veces, y que también logran llegar hasta acá y no se les otorga. Ese tipo de casos que se desechan muy fácilmente, lo que veo como común denominador es desdén, es despreocupación, es desprecio incluso. Y a mí me parece que tiene que ver con un concepto que se tiene de los temas, entre comillas, importantes, porque hay cosas que no ameritarían ninguna atención, que sin embargo aquí se atraen y se les da inusitado interés, que tiene que ver casi siempre con denominaciones entre empresas, que no debería ser tema de legalidad, y aquí lo atraemos como tema fundamental de competencia económica, temas fiscales, todo tema fiscal pareciera que es tema de constitucionalidad Bueno, aquí y se cuando aborda. viene, también se archivan. Ya ve que hay un señor que debe mucho dinero y que por ahí lo archivaron el expediente algunos meses, uno de sus colegas. Pero eso implicó que primero se atrajo. Entonces se atraen porque se les da la importancia de que deben resolverse aquí, aunque después, aunque en realidad sea incluso para demorarlos. Pero temas de interés de la comunidad, en general reciben un maltrato. Entonces, es una conducta constante. Eso pasa en el Poder Judicial. Entonces, cuando me preguntas, ¿era peor? Pues cuando ve uno caso, conducta tan constante, interés en temas que podrían no ser de interés de la nación, que sin embargo aquí le damos un interés superlativo, pues sí, por supuesto que va uno viendo que es peor porque no necesariamente implica un acto de corrupción inmediato, sino que en muchos casos puede implicar simplemente una concepción. Esa es una parte más dramática del asunto, ¿no? O sea, están convencidos de que no son temas que la Corte debería simplemente resolver, que se resuelva, que se rasquen con sus propias uñas los ejidatarios despojados, que si el gobierno de Puebla pues no se pudo defender, pues no es asunto de esta Corte. Nosotros no tenemos por qué garantizar la apelación a un gobierno local, porque no es persona física. Pero Ese ¿sabe, tipo de temas, ¿no?
Pero está de la patada, ministra, mientras le hago el planteamiento, le doy la oportunidad también de Buen provecho. iniciar el desayuno, buen provecho. Está de la patada que hay esa visión que usted nos está denunciando aquí a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura. Y le agradezco nuevamente el tiempo y por favor siéntase en la confianza a la hora que tengamos que salir corriendo, porque usted siempre también anda con la agenda llena, con mucho cariño se lo digo y mucho respeto. Cuando se tenga que levantar me dice y le avisamos a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Está de la patada porque si esa visión permeaba o permea, porque ustedes son tres las que han defendido al pueblo, Yasmín Esquivel, Lenia Batres Guadarrama, Loreta Ortiz, contra el grupo de los 8, como le hemos llamado en algunos medios independientes, pues está de la patada porque también los impuestos de esos ejidatarios, de esa gente de a pie, les paga los salarios, los privilegios que tanto hemos criticado, ¿no? Que de la patada está que esos que reciben un buen salario, que tienen su grupo de seguridad, los beneficios para sus familias, no le presten atención a lo que es muchas veces de vida o muerte para la gente de abajo, ministra. Sí, exactamente. Pueden ser asuntos, bueno, para una persona pensionada o un trabajador que espera recibir una pensión, aunque sea de subsistencia, porque hemos tenido esos casos, casos que se tardaron 7, 8 años en llegar acá, pidiendo pensiones de subsistencia y también los desechamos, porque no son tema de constitucionalidad, aunque se trate de un derecho fundamental para una persona, pues el recibir simplemente un ingreso. Entonces son derechos laborales, son derechos sociales. En general, fíjate, lo que te digo es que además fuimos poniéndole números porque hay cosas que no sabíamos antes de ingresar acá, como que la Corte, hasta antes de que se determinara, se reformara constitucionalmente y se prohibiera las condonaciones de impuestos, resulta que llegó a atender hasta en un 80% los asuntos que atendía en materia fiscal. La materia fiscal era la materia mayoritaria en número. Es decir, es, ¿quién combate el pago de impuestos? Pues no es cualquier ciudadano, ¿verdad? ¿Quién combate? Combaten los grandes contribuyentes, que son o personas físicas con muchísimos recursos o personas morales, es decir, empresas que se acostumbraron a no pagar impuestos Esos porque, personajes son los que porque están se les... atrás de campañas tan groseras en su contra. He visto comunicadores, opinólogos, personajes que ante la falta de tema Ajá. se van a lo personal, se van a la denostación, al intento de ridiculizar. ¿Le afecta eso, ministra? Por cierto, yo más bien he ubicado a los personajes políticos o los propios personajes aquí de la Corte. Ahí mucho tiempo estuve reclamándole a la ministra Piña que intentara bajar una cuenta dedicada a denostarme, ¿Desde aquí? pues que usaba el logo de la Corte. Entonces me decía que no era de aquí, pero por más que le insistía en que le pidiera esa cuenta, no utilizar un logotipo oficial de la Corte, se tardó 9 meses en hacerlo. Entonces, pues yo he pensado que puede venir de aquí mismo, no lo sé. No, en todo caso puede ser lo de menos. No, yo en realidad no tengo tanto ego para eso, no, me ofende por supuesto, porque cualquier ofensa, no espera uno recibir ofensas, menos si no las merece, o si creemos que no las merecemos. Por supuesto, las agresiones son agresiones. Eh, pero yo sé que, y por eso es que creo que me digamos que ofende menos, sé que más bien lo que se busca pues es impedir una posición. Mi persona es lo de menos. Entonces, de mi persona pueden inventar lo que sea, porque además así lo hacen. Agarran cualquier cosa y cualquier cosa
la convierten en otra, es lo de menos, o sea, somos finalmente quienes somos parte de la propia vida pública, pues finalmente representamos eh, jaloneos para distintos lados, ¿no? Y pues en mi caso, pues lo que se busca es golpear a una posición, es golpear una voz, es impedir que esté denunciando lo que denuncio, porque además me he pasado pues este año informando lo que se resuelve en la segunda sala, en las sesiones privadas de la Corte, que no se le quieren informar a la gente en general o no se informan. Eso es lo que he venido haciendo y pues lo que se busca en todo caso la será es esa voz más que a mi persona. Entonces, Déjeme entender lo que me no dijo, hay tanta ofensa por eso. pero déjeme, sin afán de amarrar navajas, No te pero creo. provocador soy, ministra. A ver, o sea, el pleitazo es personal. No, Digo, si en determinado momento Norma Piña escucha de usted, oye, ministra presidenta, está esta cuenta, me están golpeando, y hace caso omiso, ¿cuál es la relación, en serio, ya? O sea, sin afán, insisto, de amarrar nada, ¿cuál es la relación lo entre que, Lenia Batres, eh, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y los otros y otras? Eh, no, yo no tengo ninguno. Obviamente lo que te digo es justamente que no es un problema personal. No hay problemas personales. Hay, por supuesto, diferentes puntos de vista y en algunos casos hasta intereses que generan justamente este tipo de posiciones. No, yo lo asumo así, yo no tengo ningún problema personal con nadie, y es más, incluso fíjate, eso sí fue sorprendente, que los ministros fueran mucho más afables de lo que yo pensaba, mucho más tratables, y por cierto, de orígenes incluso menos nobles de los que me imaginé. Yo creí que eran de orígenes más aristocráticos todos, y no todos son así, lo cual es muy interesante porque de alguna forma se han asumido funcionarios de intereses de los que no provienen muchos de ellos, o varios de ¿En qué ellos. momento se torció la cosa entonces? Entonces, pues pasa así, ¿no? Pasa así. Y nosotros finalmente no somos ni funcionamos como grupos parlamentarios, Claro, no tenemos posiciones, no somos bloque incluso, fíjate, en realidad. Y los propios ministros tampoco lo son a veces, en temas fundamentales llegan a cerrarse y a defender una opinión, pero mira, viste lo que pasó en el tema más importante que ha visto esta Corte, o al menos desde que estoy aquí, pero yo creo que el tema más importante que ha visto en mucho tiempo, que es el tema de la reforma del Poder Judicial. O sea, Pérez Dayán finalmente, decide, exactamente, pueden llegar a pasar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no son bloques cerrados, no somos bloques en realidad. Y pues más bien vamos coincidiendo en algunos temas, en otros no coincidimos a veces nada en los diferentes ministros, y ahí vamos, muy bien. y damos la batalla así. Bueno, hay tantos temas que abordar mientras le permitimos unos bocados a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que nos hace el favor de recibirnos en su oficina aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le quiero agradecer a todas las personas que están comentando, opinando, expresándose. Eh, Seguramente ya se dio cuenta de cómo personajes políticos, incluso personajes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que le apuestan a que una mano dura venga a meter de cintura a estos que gobiernan en la 4T o en el segundo piso de la transformación desde Estados Unidos. Pues. Y ahora esta amenaza de Trump, una respuesta clara, contundente, digna de la presidenta que nos lee en la mañanera y que abunda con los planteamientos de su servidor. ¿Qué piensa de todo esto? Porque yo no creo en coincidencias, ministra. Hay muchas presiones por lo de la reforma al Poder Judicial y pareciera que hay muchos intentos de meter una zancadilla
a nuestro país. Más allá de lo que pensemos, filias, fobias políticas, ¿no? Creo que si algunos sí rayan en la traición a México de aplaudir esa mano dura y no cerrar filas con la presidenta. ¿Qué piensa de esto que está ocurriendo? Obviamente que cualquier intento de que el extranjero o de que del extranjero viniera alguna medida contra nuestro país o hacia nuestro país, pues sin duda esa sí va a representar claramente una traición a la patria. Yo creo que las derechas son muy propensas, ¿no? Lo han demostrado a lo largo de nuestra historia. Han sido, pues, las que se trajeron a Maximiliano. Incluso han ido a buscar quién nos gobierne desde allá, desde los imperios. Les gustan los imperios y les gusta someter sobre todo a las voluntades populares. Nunca han sido demócratas, son las derechas son las que han impuesto las grandes dictaduras en el mundo en general. Entonces, no nos llame la atención eso, pero sí, por supuesto, quienes sí somos demócratas y quienes debemos y estamos por velar por la voluntad popular, por la soberanía nacional, pues tenemos mucha responsabilidad al respecto. Y justamente, pues el Poder Judicial es un poder del Estado mexicano que tiene esa función, entre otras. Entonces, pues nos toca velar desde acá por esos intereses que son los intereses nacionales. Y sí, y desde ese punto de vista, pues se hace fundamental las denuncias que logremos hacer o que logramos hacer porque el Poder Judicial le sirvió mucho a las derechas por lo oscuro que era y porque vino gozando de una legitimidad que partía del hecho de que sus actos son presumiblemente legales, ¿no? Aquí no sé si has entrado a la página de la Suprema Corte, dice, la Corte es la Constitución, como si de veras lo fuera, ¿no? O sea, nuestros actos deben presumir legales, lo raro es que no lo sean. Y lo más raro todavía que no me imaginaba yo y que seguro que no se imaginaba las y los mexicanos, pues es que la mayoría de los actos de esta corte no tengan ese cuidado de legalidad y de constitucionalidad. Pues sí, aquí fue donde se empezó a violar la Constitución al no bajarse los salarios. Usted llega y pone el ejemplo, pero Exactamente. en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Exactamente. Justicia de la Nación, violaron o se ampararon ante lo que dicta la Constitución, que nadie gane más como servidor público, como funcionario, que el presidente de la República. Exactamente. Y hemos contado, o sea, lo más dramático es que sabíamos que los ministros y ministras no estaban recibiendo una remuneración ajustada a la Constitución. Lo que no sabíamos es que eran más de 2.300 funcionarios del Poder Judicial, incluyendo la totalidad de los jueces, de los magistrados, de los ministros, pero incluso la totalidad de directores generales, coordinadores, secretarios de estudio y cuenta, desde subdirectores, o sea, la alta estructura burocrática del Poder Judicial percibe salarios inconstitucionales. Es decir, es una violación masiva de nuestra disposición constitucional, que por cierto ni siquiera es nueva. No la impuso ni la presidenta actual ni el anterior presidente, sino que, fíjate nada más las paradojas de la historia, fue motivo de, entre otras, una iniciativa de Felipe Calderón y la aprobó el Congreso de la Unión por unanimidad. En 2009 entró en vigor el 1 de enero de 2010. Tenemos 14 años con un límite constitucional de remuneraciones que el Poder Judicial, el encargado de cuidar el cumplimiento de la ley y de la constitucionalidad, ¿La violado? no quiere acatar y se inventa amparos y en otros casos no, porque ni siquiera ha tenido una resolución completa, ni siquiera ha tenido que razonar en ninguna resolución jurisdiccional el por qué en su conjunto todo el Poder Judicial no tiene por qué acatar una disposición constitucional. En otros casos lo hace, ¿no? Hace malabares que es que jurídicos, en realidad dice cosas absurdas como nos planteaba ahora
el mismo proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para invalidar una reforma constitucional que era justamente la del Poder Judicial, la de la reforma del Poder Judicial, pues estaba sostenida por muchas falacias. Me acuerdo una declaración, creo que fue de Luis María Aguilar cuando era presidente, que tenían que lanzar lo que estaban ganando, ministra Lenia Batres, porque es la forma de blindarse de caer víctimas de la corrupción o la tentación de la corrupción. El problema de legitimar argumentos como esos es que no tiene límite eso, es que cualquier cantidad sirve para eso, ¿no? Entre más gane, resulta que es menos propenso a la corrupción. En realidad es un asalto al presupuesto autorizado, ¿no? Pero pues yo creo que eso es peor, porque se le autoriza a que siga cobrando y siga desfalcando el presupuesto público. Y luego nos dice, porque además se los he oído, me lo han dicho a mí, ¿por qué te preocupa tanto si no es nada frente a un presupuesto de 8 billones de pesos? Creo que este ya se está planteando de 9 billones. Pues, ¿qué son unos cuantos miles de pesos? Es una cantidad inmensa, inmensa. Yo ya hice la cuenta si nosotros en conjunto, es decir, los más de 2.377 eran por lo menos hasta el año pasado. Si nosotros, o sea, si los funcionarios del Poder Judicial ganáramos lo que dice la Constitución, estaríamos ahorrándole al erario más de 2.800 millones de pesos al año. Que pueden invertirse en Que escuelas. pues que no es una cantidad pequeñita, o sea, no es cierto que sea cualquier cosa. Fíjate, nada más lo que yo he devuelto más de 1.300.000 pesos en efectivo y he dejado de percibir prestaciones que le cuestan a la Corte más de 2 millones. O sea, sí, veo desmejorada, me ha faltado no algo. no estoy maltratada, trabajo en condiciones estupendas. Es más, no deja de ser de privilegio, de excepción frente a lo que gana la mayoría del pueblo mexicano. Entonces, es una infamia que se busque y que además se le quiera dar legitimidad a salarios inmensos o a ingresos. Está pagándosele más de 595,000 pesos al mes a un ministro, a una ministra. Casi 600,000 pesos. Es una infamia, sí, así es. Entre prestaciones en efectivo se están pagando cerca de 300,000, contando el salario quincenal más la parte proporcional de aguinaldo, un pago de riesgos y un pago de alimentos. 85,000 pesos se le da a los ministros cada mes por alimentos. Con razón, comen tan rico. Un día vi a Luis María Aguilar. Esto no es, no, no es de esa cantidad. Es chilaquiles y una ensalada. Esta no es. No, independientemente. No, lo digo que comen muy rico porque un día fui a Morelos y aquí me encontré comiendo en uno de los restaurantes más popos de Morelos, Luis María. No lo quise interrumpir porque luego dicen, nos están hostigando, ¿no? Pero de que estuvo ahí y de que había fiesta, nadie me lo contó. Yo lo vi con estos ojos que se van a comer los gusanos. Saludos al ministro Luis María Aguilar, que ojalá se sentara con nosotros a hablar sin censura. Habla de derechas y de izquierdas. Lenia Batres Guadarrama, ¿de izquierda mucha honra? Sí, claro. ¿Cómo ve esta sombra de la derecha con el lawfare? Lo hemos visto en el sur, se lo he planteado incluso a la presidenta en las mañaneras. Ya vimos lo que pasó en Brasil, lo que le está pasando a Petro en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, aquí en México. ¿Qué tan cerca estuvimos de un golpe de Estado técnico, ministra? Porque a muchos les da miedo, pero en su momento, Cosío, el exministro, fue a Radio Fórmula con esta muchacha Azucena Oresti, que además le decía, qué interesante, a plantear que si en la Suprema se echaba reversa y la presidenta no acataba, se le podía destituir. Dije yo, qué peligroso. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Sí hubo ese riesgo de un golpe de Estado técnico?
Pues yo lo que veo es que llevamos varios años, afortunadamente, dando a conocer lo que hace el Poder Judicial. Perdón. Los excesos que se tienen desde acá, las extralimitaciones que viene resolviendo justamente en estos mismos años, y creo que eso ha generado pues estar más alertas, que la gente esté más alerta y que le crea menos a este tipo de infamias o de posibles infamias. Ya antes de la declaración del exministro Cosío, aquí hubo un proyecto del ministro Aguilar que circuló planteando la posible destitución del presidente de la República. Sí, recuerdo. Eh, Andrés Manuel López Obrador en su sí, momento, sí. sí, y bueno, tuvimos ya un lofer porque finalmente el desafuero que sucedió en 2004, pues fue una destitución desde un juicio político. Eh, Finalmente no se atrevieron a meter a la cárcel al presidente, pero justamente el tema que ha implicado en que no avance más este tipo de intentonas tiene que ver con dos cosas. Primero, que se tiene mucho más cultura de qué es lo que hace el Poder Judicial mexicano. Es decir, ya la gente no tiene la misma presunción de que cualquier cosa que resuelva la resuelve bien, y justamente no la tiene porque hemos estado muchas voces pues dando a conocer lo que hacen. Acá se cometen muchísimas extralimitaciones y parte de lo que asumí que debía estar justamente informando sobre esas extralimitaciones. Pero no soy solo yo, pues es obviamente que el propio expresidente López Obrador y mucha gente vino denunciando pues la impunidad, actos estos llamados sabadazos y actos incomprensibles, bueno, incluso de impunidad fiscal, entre otros, pues se vinieron denunciando en los últimos años, y eso hace más difícil. Sí, en el 2004 una respuesta ciudadana protegió al entonces jefe de gobierno, pues de la cárcel, no de la destitución, por cierto, pero sí de la cárcel. Bueno, ya en el año 2024, el pueblo mexicano, pues no solamente, ya ni siquiera se plantea algo así, yo creo, o sea, lo damos por descontado. Simplemente la gente salió a opinar sobre una posible reforma al Poder Judicial que nos parece obvia, que solamente a ministros que no salen nunca de aquí y no hablan con nadie que no sea otro ministro, pues le puede parecer sorprendente que se haya resuelto así, y por eso es que nos plantearon un proyecto como el que presentó el ministro Juan Luis, pero en general yo creo que la gente tiene ya mucha conciencia. Fíjate, ahora que he estado pues yendo a muchas conferencias, foros, Permítame un instante. conversatorios, Sí. eh, justamente sobre el Poder Judicial, sobre la justicia, sobre la reforma judicial, veo a la gente interesadísima como nunca en estos Pero también temas. la gente reclama, Ajá, les reclama a ustedes que ajá. con claridad se hable, ¿no? Si hay corruptos, que se mencionen con nombre y apellido, ministra. En algún momento, todos estos casos de nepotismo, todos estos casos de corrupción, todos estos sabadazos, ¿nos podrían ustedes, no sé, ustedes son muy propias, eh, dar nombre y apellido? Porque, digo, no puede uno echar en el mismo saco a los ministros y ministras, a los magistrados y magistradas, a los jueces y juezas, sobre estos casos de nepotismo, ¿no? Porque hay algunos que sí se han pasado de rosca, Ajá. ¿no? En algún momento podría aspirar el pueblo de México a que ustedes le digan eso de guardarle de archivar el expediente de Ricardo Salinas Pliego tantos meses, a lo mejor fue legal, pero no moral, y así las cosas de claras. No, bueno, yo te puedo documentar muchísimos temas de cómo han votado. Eh, eh, Eso sí te puedo documentar. Tal tema votaron tantos contra tantos y quiénes fueron. A partir de ahí podemos saber si hay actos de corrupción, pero el puro voto en sí mismo no nos dice el acto de corrupción, nos dice la probabilidad del acto de corrupción. Eso es lo que podemos hacer. Y aquí, porque finalmente de todos los jueces y todos los magistrados,
pues es un universo grande. No somos nosotros sus jefes, por cierto, que a veces se piensa eso. No tenemos incluso ninguna relación directa. Es el Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano que no sirve para mucho, el que es el encargado qué fuerte que usted de lo diga como administrar. ministra. No, pues eso es, Se para el cuello Norma no, Piña no, diciendo que es la... 14 procedimientos de sanción inició el año pasado frente a más de 10,000 quejas contra jueces y magistrados. 14, Sí, así no es. 14,000, No, 14. no 1,400. 14 y por cierto ya revocaron 5. Este, Es una risa, ¿no? Es no el hay, chiste, un no chiste malo. hay, no hay quien cuide a los jueces en sus conductas, a los jueces, a los magistrados. Pero nombres, pues es más complicado, pues sí implica investigación seria y debemos tener un órgano que la pueda hacer. Por eso es que esta idea de un tribunal de disciplina judicial, pues es magnífica. Sé que hay sesión en el Ajá, Pleno a sí, las 11:30, me están sí, sí, diciendo, sí. y me gustaría cerrar unos minutos para que pueda comer algo. Me gustaría cerrar para la audiencia de Sin Censura preguntando, por ejemplo, ministra, el maestro Paco Cruz, que es parte fundamental del equipo de Sin Censura, escritor, periodista de investigación, habla de que ya inició un año de Hidalgo. Ya sabe a qué se refiere con el año de Hidalgo, ¿no? En el Poder Judicial. Y los abadazos, las resoluciones sobre personajes del crimen organizado para beneficiar a tal o cual privilegiado, le darían la razón. ¿Cómo ve usted este, esta recta final de un poder judicial que va a dejar de ser para, con el apoyo del pueblo, florecer en algo mejor para nuestro país? Pero de aquí a la elección puede pasar cualquier cosa. ¿Qué evaluación, qué reflexión nos da para la audiencia, ministra? Pues que estemos muy vigilantes, que efectivamente hay ese riesgo de impunidad, de descontrol y de abuso, de mayor abuso todavía. Entonces sí es muy importante que estemos vigilantes de lo que sucede en la corte, en los tribunales, en los juzgados. Yo el compromiso que tengo y que sigo haciendo con la ciudadanía es que no le quepa la menor duda que va a tener información de mi parte de lo que suceda en el Pleno y en las sesiones de la segunda sala. Pero pues es mucho más que eso el Poder Judicial y sí tenemos que estar alertas. Hay unos recursos públicos que tiene que devolver a la Tesorería de la Federación, el Poder Judicial, que son 14 fideicomisos, ¿No lo han que, hecho? que tienen más de 25,000 millones de ¿No lo han pesos regresado? y que antes del 31 de diciembre debe regresar a la Federación. Ojo con eso, ¿eh? Ojo Estemos con eso. alertas con eso porque pues es fundamental, va a ser un recurso fundamental para los derechos sociales, para el ejercicio de las elecciones del año que entra, porque se cuenta con esos recursos para eso. Entonces se hace fundamental que estemos vigilantes. ¿Buscaría ser presidente de la Sí, Suprema? pero esa va a ser una decisión, digo, más que lo que me encante o lo que nos encante a los ministros, lo que queramos, nuestros deseos, lo más importante es que depende del voto popular quien sea la o el presidente de la Corte. Por supuesto que a mí me gustaría ser parte de decisiones fundamentales, parte de la limpieza que merece el Poder Judicial, de las medidas de austeridad, de garantizar las remuneraciones en el tope que dice nuestra Constitución, por supuesto. Para eso me gustaría ser presidente. A mí, fíjate, en realidad soy poco ambiciosa, realmente lo soy. Y a veces me llegan a decir eso porque algunas responsabilidades, incluyendo la que ocupa actualmente, en realidad han sido más circunstanciales que producto de mi ambición. Pero en este momento sí me atrevo a decir que tendría algo que hacer en la presidencia
de la Corte. Y más allá de eso, pues es voluntad Que la ciudadana gente decida. y que la gente, por medio de la votación, lleve a quien crea que puede realizar la mejor función, entre otras, de representación del Poder Judicial como poder de Estado y de garantizar sus funciones frente a las demás funciones del propio Estado mexicano. Le agradezco su generosidad, le agradezco este primer encuentro, que espero que sea uno de muchos. Permítanos, a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, llevar esa transparencia y esa claridad a nuestras audiencias. Si así lo determina, se lo dejo ahí sobre la mesa, ministra. Éxito, estamos al pendiente y muchas gracias. Aquí estamos siempre del lado del que nunca nos vamos a equivocar, del lado del pueblo, ministra. Así es, un saludo al auditorio de Sin Censura, un abrazo muy afectuoso. Gracias, mi querido Toño. Vamos a regresar las cámaras y los micrófonos para que coma algo la ministra y bueno, tú tienes allá el control. No, es que como estos son con caviar, digo, van a decir, si nos criticaron por el huevito que nos dieron en aquel encuentro en Palacio Nacional, ahora van a decir, te conformas con unos chilaquiles. Bueno, aunque les dé chorrillo a nuestros odiadores, mi querido Toño, y a los odiadores que tienen muchos, la ministra Lenia Batres Guadarrama, esperamos haber cumplido cabalmente con la audiencia de Sin Censura en esta conversación para este espacio libre como el viento. Voy contigo, Toño. Y un agradecimiento de parte del equipo de Sin Censura y de la audiencia a la ministra Lenia Batres por esta entrevista que nos concede. Mire la diferencia. Hemos estado buscando en Sin Censura hacer algo así, ver el lado humano de las principales personalidades públicas que existen. Tal vez yendo a comer, a desayunar con ellos, y mientras estamos desayunando platicamos, mientras estamos tomando un cafecito, platicamos situaciones tan importantes como las que nos plantea la ministra Lenia Batres. Nos habla de este riesgo de impunidad, descontrol y abuso ante el año de Hidalgo que advierte el queridísimo Paco Cruz. Hace declaraciones muy, muy fuertes sobre qué tan cerca estuvimos de ese golpe de estado técnico. Nos dice que si los ministros acataran la Constitución, el pueblo de México se ahorraría más de 2.800 millones de pesos al año, imagínese usted. O sea, uno de los argumentos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para ganar mucho dinero era que no le quitaban tanto dinero al presupuesto de la gente en cuanto a contribuciones. Claro que sí, 2.800 millones de pesos, imagínese usted. Nos habla de cómo la derecha es muy propensa a traicionar a la patria, nos habla de las diferencias que ha tenido en lo institucional, porque ella es muy institucional con la ministra Norma Piña. También habla de pues, de estos abogánsters que realmente eran los que gobernaban el Poder Judicial antes de las reformas. Y cómo es que esto a mí me pareció sumamente preocupante. 80% de los asuntos en la Suprema Corte de Justicia eran en materia fiscal. Y lo da a conocer la ministra Lenia Batres claramente, ¿no? No cualquier ciudadano combate la recaudación fiscal, sino los grandes contribuyentes. Usted que nos ve y que nos escucha, ¿cuándo ha llevado un caso suyo de impuestos a la Suprema Corte de Justicia? ¿Sabe quién sí lo ha hecho? El magnate Barbaján, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Tantas y tantas cosas que le estamos llevando a usted en nuestros canales y que va a usted poder ver en clips cortados de estas declaraciones tan importantes de la ministra del Pueblo, Lenia Batres, entrevistada por el periodista y director de Sin Censura, Vicente Serrano.